durante 32 años de matrimonio. Escuché las mismas palabras todos los días, solo sirves para complacerme. No te ocupas de nada en esta casa, todo tengo que hacerlo yo. Pero Gerardo no tenía idea de lo que yo estaba planeando en las madrugadas, mientras él dormía profundamente a mi lado. Si quieres saber cómo una mujer de 61 años transformó por completo su vida y dio un giro inesperado, esta historia te va a conmover. Me llamo María Aparecida, pero todos siempre me han llamado así. Nací en una familia humilde en Ávila, un pueblo del interior de Castilla y León, donde el aroma del café recién hecho por la mañana se mezclaba con el canto de los pájaros en el patio de mi abuela. Éramos 5 hermanos, yo la única chica entre 4 varones, criados por mi madre, doña Concepción, con mano firme y mucho cariño. Mi padre trabajaba en una fábrica, llegaba a casa con la ropa cubierta de polvo, las manos ásperas como lija, pero siempre con una sonrisa en el rostro cuando me veía correr hacia él. Crecí, creyendo que el amor verdadero era lo que veía entre mis padres. Mamá se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba un desayuno contundente para papá, hacía pan casero que perfumaba toda la casa, cuidaba del huerto donde cultivaba calabacines, berenjenas y espinacas. Papá llegaba del trabajo y siempre tenía una palabra cariñosa para ella. Ayudaba a cargar los cubos de agua del pozo. Se sentaba en el porche a hablar de los hijos mientras ella remendaba nuestra ropa a la luz de un candil. Nunca discutían delante de nosotros, y cuando no estaban de acuerdo en algo, lo hablaban en voz baja en su habitación, con la puerta cerrada. Tenía 16 años cuando conocí a Gerardo en una fiesta de San Juan en la iglesia del pueblo. Él tenía 22, era considerado un buen partido. En Ávila trabajaba como mecánico en el taller de su padre. Tenía un Seat 600 azul que era su orgullo, y todos decían que era trabajador y honesto. La primera vez que bailamos juntos en la verbena, sentí mi corazón acelerarse cuando me tomó de la mano. Gerardo era alto, moreno, con unos ojos castaños que parecían miel bajo el sol, y una sonrisa que me hacía olvidar el mundo a mi alrededor. Durante 6 meses me cortejó como era debido. Venía a buscarme para ir a misa los domingos, siempre con una camisa blanca impecable y pantalones de vestir negros. Traía flores silvestres para mi madre. Hablaba con mi padre sobre fútbol y trabajo. Respetaba los horarios que ellos imponían. En nuestros paseos por la Plaza Mayo me hablaba de sus planes para el futuro, de cómo quería ampliar el taller, comprar una casa propia, formar una familia. Sus manos, endurecidas por las herramientas, eran suaves como la seda cuando tocaban las mías. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que me pidió ser su novia de manera formal. Estábamos sentados en un banco de la plaza, bajo un cerezo que se llenaba de flores rojas en primavera. El dulce aroma de las flores se mezclaba con el olor de la brillantina que usaba en el pelo, y yo podía escuchar mi propio corazón latiendo cuando tomó mis manos y dijo: Ansidi, quiero ser tu novio de verdad, con compromiso. Quiero que un día seas mi esposa. Sus manos temblaban ligeramente, y eso me llenó de ternura. Respondí que sí en un susurro, temiendo que alguien nos oyera, pero por dentro gritaba de felicidad. El noviazgo duró 2 años. Gerardo se mostraba dedicado, trabajaba de sol a sol en el taller, siempre tenía dinero en el bolsillo cuando salíamos a tomar un helado o al cine en la ciudad vecina. Hablaba con respeto de mis padres, me trataba como a una princesa. Decía que era la mujer más guapa de Ávila en las cartas que me escribía. Cuando viajaba a Madrid a comprar repuestos, siempre terminaba con tuyo para siempre, Gerardo, y yo guardaba cada palabra como un tesoro. Pero era joven, inexperta, y confundía la amabilidad con el amor verdadero. Gerardo mostraba interés por saber qué pensaba yo sobre las cosas, cuáles eran mis sueños más allá del matrimonio. Cuando mencionaba que quería aprender a coser para trabajar como costurera, él sonreía y decía: ¿para qué, mi amor? Tú serás mi reina, no necesitarás trabajar. Cuando hablaba de conocer otros lugares, él respondía en Ávila: tiene todo lo que necesitamos. Aquí nuestra familia crecerá feliz. En ese momento pensé que era protección. Hoy sé que eran las primeras señales de contacto. El pedido de matrimonio ocurrió en la víspera de Navidad. Toda la familia estaba reunida en casa de mi abuela. El olor del cordero asado y las migas se mezclaba con el aroma de los dulces que mis tías habían preparado. Gerardo llegó más nervioso de lo habitual, sudando a pesar del fresco de la noche. Después de la cena, cuando todos charlaban y reían en el salón,
Se arrodilló frente a mí, delante de toda la familia, y sacó del bolsillo un anillo sencillo de oro, que brilló bajo la luz de las velas del Belén. María Aparecida, dijo con la voz quebrada, y sentí mis ojos llenarse de lágrimas, porque usó mi nombre completo. ¿Quieres casarte conmigo? La sala quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared de mi abuela y el crepitar de las velas. Miré a mi alrededor y vi los ojos emocionados de mi madre, la sonrisa orgullosa de mi padre, mis hermanos aplaudiendo. Parecía un sueño cumplido, el final feliz de las películas que veía en el... Sí, respondí, y en ese momento sentí que mi vida comenzaba de verdad. La preparación de la boda duró 8 meses. Gerardo había comprado una casita pequeña, pero bien arreglada, en una calle cercana al taller de su padre. Tenía 2 habitaciones, un salón, una cocina y un patio pequeño donde él dijo que podía plantar lo que quisiera. Pintamos las paredes juntos. El de azul claro y yo elegí cortinas florales, que combinaban con el suelo de baldosa que él mismo instaló. Compramos los muebles. Poco a poco una mesa de formica con 4 sillas, un armario de 3 puertas, una cama de matrimonio que fue nuestra mayor inversión. Mi madre me enseñó todo sobre cómo cuidar una casa, cómo hacer unas lentejas que no quedaran aguadas, cómo planchar sin quemar la ropa, cómo quitar manchas difíciles, cómo ahorrar en el mercado. Siempre decía Ansiri, a los hombres les gusta una casa que huela bien, comida en la mesa y ropa limpia. Si cuidas bien de eso, tu matrimonio será feliz. Absorbía cada consejo como una esponja. Quería ser la esposa perfecta que Gerardo merecía. En los días previos a la boda, comencé a sentir una ansiedad extraña. No era el nerviosismo típico de era algo más profundo. Como si una parte de mí supiera que estaba a punto de perder algo importante, aunque no podía identificarlo. Por las noches, miraba por la ventana de mi habitación en casa de mis padres, viendo las estrellas y preguntándome si estaba tomando la decisión correcta, pero pronto apartaba esos pensamientos. Después de todo, Gerardo era todo lo que una chica podía desear. Trabajador, guapo, respetuoso, y me amaba en la boda. Fue hermosa. La iglesia estaba llena, decorada con flores blancas y amarillas que perfumaban todo el lugar. Mi vestido era sencillo pero elegante, hecho por la mejor modista del pueblo, con encaje en las mangas y una falda que giraba al caminar. Gerardo estaba impecable con un traje oscuro, el pelo perfectamente peinado. Y cuando me vio entrando en la iglesia del brazo de mi padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante la ceremonia, al intercambiar los votos, él tomó mis manos y dijo mirándome a los ojos, prometo amarte, respetarte y protegerte para siempre. Sidi An serás mi reina. Sus palabras venían del corazón, lo sentía, y en ese momento estuve segura de que había tomado la decisión correcta. El cura nos bendijo, la iglesia entera aplaudió cuando nos besamos, y me sentí la mujer más feliz del mundo. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres, decorado con banderines de colores y mesas cubiertas, con manteles de ganchillo que mi abuela había tejido, especialmente para la ocasión. Había música de guitarra y acordeón, y todos bailaron hasta la madrugada. Gerardo no me soltaba la mano. Me presentaba a todos diciendo, esta es mi esposa, Sidi, con un orgullo en la voz que me hacía flotar de felicidad. Cuando llegamos a nuestra casita, casi a las 2 de la mañana, Gerardo me llevó en brazos al entrar, como manda la tradición, y por primera vez éramos solo nosotros dos, marido y mujer, en nuestro propio hogar. El olor a pintura aún estaba en el aire, mezclado con el aroma de las flores que los vecinos habían dejado en la cocina. Él encendió todas las luces, tomó mi mano y dijo, bienvenida a nuestro hogar, mi esposa. En los primeros meses, todo parecía perfecto. Me levantaba temprano para preparar el desayuno contundente que a Gerardo le gustaba. Preparaba su fiambrera con cariño, cuidaba de la casa como si fuera una muñeca. Él llegaba del trabajo y siempre tenía un cumplido, qué rico huele, amor, eres increíble, Sidi, soy el hombre más afortunado del mundo. Por las noches, después de la cena, nos sentábamos en el patio a hablar del día, y él me contaba sobre los coches que había arreglado, los clientes que llegaban al taller, pero poco a poco, casi imperceptiblemente, algunas cosas comenzaron a cambiar. Gerardo pasaba más tiempo en el taller, llegaba más tarde, menos hablador. Cuando le preguntaba por el trabajo, respondía con monosílabos estuvo bien,
normal, nada especial. Cuando sugería visitar a mi familia los domingos, siempre tenía una excusa. Estaba cansado, tenía que ordenar las herramientas, necesitaba descansar. Al principio lo justificaba todo. Después de todo, estaba trabajando duro para darnos una vida mejor. Era normal que llegara agotado, pero una sensación extraña comenzó a crecer en mi pecho, como si algo importante estuviera cambiando y no lograra identificar qué era. Era como oler la lluvia en el aire antes de que aparecieran las nubes. Los primeros 2 años de matrimonio pasaron lentamente, en una rutina que yo creía normal para los recién casados. Gerardo salía para el taller a las 7 en punto, siempre con la fiambrera que yo preparaba de madrugada en arroz, lentejas, un trozo de carne, ensalada y una fruta de postre. A él le gustaba que todo estuviera bien presentado, la carne cortada en trozos iguales, el arroz suelto, las lentejas con el caldo justo. Siri, ¿sabes que no me gusta la comida mal hecha?, decía cuando algo no estaba a su, pero siempre con una sonrisa, como si fuera una broma cariñosa. Yo pasaba los días cuidando de la casa, que mantenía impecable. Barría y fregaba el salón todas las mañanas, dejando un aroma limpio mezclado con el perfume de las flores que cultivaba en el patio. Las ventanas siempre brillaban, las cortinas bien estiradas, los muebles sin una mota de polvo. Cuando Gerardo llegaba a casa a las 6 de la tarde, encontraba la cena lista, la mesa puesta con un mantel limpio, y a mí siempre arreglada, con un vestido bonito y el pelo peinado. Pero algo estaba cambiando en Gerardo, y lo notaba en los pequeños detalles. La forma en que miraba a su alrededor al entrar en casa, como buscando algo fuera de lugar. La manera en que abría los cajones de la cocina para comprobar si todo estaba organizado como a él le gustaba. El silencio que se extendía durante la cena, roto solo por el sonido de los cubiertos contra los platos y el tic-tac del reloj de pared que nos habían regalado su madre como regalo de boda. Gerardo, ¿pasó algo en el taller hoy?, preguntaba cuando lo veía muy callado, removiendo la comida sin comer apenas. Él levantaba la vista del plato, me miraba unos segundos como si regresara de un lugar lejano, y siempre respondía lo mismo: nada, sí, bien, solo estoy cansado. Pero sus ojos ya no tenían ese brillo de cuando éramos novios. Era como si una cortina hubiera caído entre nosotros, y no sabía cómo levantarla. Las noches eran las que más me angustiaban. Después de la cena, Gerardo se sentaba en el sillón del salón a ver el telediario, y yo me quedaba en la cocina fregando los platos, escuchando el sonido de la televisión mezclado con el del agua corriendo. Cuando terminaba, y me sentaba a su lado en el sofá, él ya estaba dormido, con la cabeza echada hacia atrás, la boca entreabierta, respirando pesadamente. Yo me quedaba allí, mirando su rostro relajado por el sueño, intentando encontrar al hombre del que me había enamorado. Fue un jueves de marzo cuando todo comenzó a aclararse para mí. Ana estaba tendiendo la ropa en el tendedero del patio cuando escuché a doña Marina, nuestra vecina, hablando con su comadre en la puerta. Su voz llegaba clara hasta donde yo estaba, mezclada con el olor a jabón y el calor húmedo de la tarde. Pobre Sidi, decía, y mi corazón dio un vuelco. Dejé de tender la ropa y fingí estar ocupada con una sábana que ondeaba al viento. Ese marido suyo no para en casa. Ayer mismo lo vi salir a toda prisa después del almuerzo, todo arreglado, con una camisa que nunca le había visto. Y mira que conozco su armario de memoria. ¿Será que está trabajando demasiado?, preguntó la otra voz, que reconocí como la de doña Teresa, que vivía 3 casas más allá. ¿Trabajar dónde, comadre? El taller cierra al mediodía, los jueves. El propio don Juan me lo dijo, que está preocupado porque su hijo anda muy distraído, llegando tarde, saliendo en medio del turno. Dice que nunca lo había visto así. Así, en las palabras de doña Marina cayeron sobre mí como un cubo de agua fría. Gerardo siempre me decía que trabajaba hasta las 6, todos los días, incluidos los jueves. Durante 3 años de matrimonio, nunca cuestioné sus horarios con Fallaba Sigamente cuando decía que estaba en el taller. Pero ahí estaba la verdad, revelada por casualidad en una conversación entre vecinas que no sabían que las estaba escuchando. Esa tarde, cuando Gerardo llegó a casa a las 6 en punto, lo observé con otros ojos. Noté que la camisa estaba demasiado impecable para alguien que había pasado el día trabajando con aceite y grasa. Vi que sus manos estaban limpias, las uñas bien cuidadas, sin rastro del olor a combustible o disolvente que siempre traía.
impregnado en la piel. Me saludó como siempre, con un beso en la mejilla, pero evitó mirarme directamente a los ojos. ¿Cómo fue el día, pregunté, intentando mantener la voz normal mientras servía la cena. Normal, en poco movimiento hoy, poco trabajo, respondió, sentándose a la mesa y tomando el tenedor. Pero sus manos temblaban ligeramente, y comió rápido, como si tuviera prisa por terminar. Esa noche, acostada a su lado mientras él dormía profundamente, me quedé mirando el techo, intentando armar las piezas. Las salidas misteriosas, el comportamiento distante, la ropa siempre impecable, las excusas para no visitar a mi familia los domingos. Todo comenzaba a tener sentido, pero aún no quería aceptar lo que mi mente sugería. Gerardo era mi marido, el hombre que había jurado amarme y respetarme para siempre frente al altar. Debía haber una explicación inocente para todo eso. Pero la desconfianza, una vez sembrada, creció como hierba mala. Atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. El perfume diferente que a veces sentía en su ropa cuando la lavaba, los cabellos rubios que encontraba pegados en su camisa, siendo que yo tenía el pelo castaño oscuro, las llamadas que recibía y salía al patio a atender, siempre hablando bajo, terminando rápido cuando me veía acercarme. Una mañana de sábado, mientras Gerardo se duchaba, decidí ordenar los cajones del dormitorio. No era realmente ordenar, si fuera honesta conmigo misma, era investigar. Revisaba sus cosas buscando no sabía bien qué, alguna pista que confirmara o desmintiera las sospechas que me atormentaban. Fue entonces cuando encontré, en el fondo del cajón de los calcetines, un papel doblado en 4. Mi corazón se aceleró cuando vi que era una factura de un hotel de la ciudad vecina, fechada 2 semanas atrás, un jueves. El papel temblaba en mis manos mientras leía los detalles. Habitación para 2, entrada al mediodía, salida a las 5. El mismo día que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en el taller, arreglando el coche del alcalde. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero curiosamente no lloré. Era como si una parte de mí ya lo supiera, como si se hubiera estado preparando para ese momento desde hacía mucho. Escuché el ruido de la ducha apagándose y guardé el papel rápidamente en su lugar. Cuando Gerardo salió del baño, envuelto en una toalla azul, me encontró sentada en la cama, fingiendo. Dobler me miró de un modo diferente, como si percibiera que algo había cambiado, pero no dijo nada. Se vistió en silencio, me dio un beso mecánico en la frente y dijo que iba al taller a resolver unas cosas pendientes. Era sábado, el taller no abría los sábados. Después de que salió, me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió en mis manos sin que diera un sorbo. La casa estaba silenciosa, solo se oía el tic-tac del reloj y el canto de los pájaros en el patio. Por primera vez en 3 años de matrimonio, me sentí completamente sola, no solo físicamente, sino emocionalmente abandonada por el hombre que había prometido amarme para siempre. En las semanas siguientes, me convertí en una detective. Observaba a Gerardo con atención, anotaba mentalmente sus horarios, sus excusas, sus cambios de comportamiento. Descubrí que los martes siempre llegaba más tarde, diciendo que se había quedado haciendo presupuestos para clientes nuevos. Descubrí que los sábados por la mañana siempre encontraba una excusa para salir y regresaba al final de la tarde con olor a perfume femenino. Descubrí que había cambiado la contraseña del teléfono del taller, algo que nunca había hecho antes. Pero el descubrimiento que más me dolió fue notar cómo había cambiado conmigo en la antes cariñoso y atento, ahora parecía cumplir una obligación. Sus besos eran rápidos y sin sentimiento. Sus abrazos parecían automáticos. Durante nuestros momentos íntimos, era como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar, con otra persona. Una noche, mientras él dormía a mi lado, dejé que las lágrimas salieran por fin. Lloré en silencio para no despertarlo, dejando que todo el dolor, la decepción y la sensación de traición salieran de mi pecho. Pero junto con las lágrimas, nació algo que nunca había sentido antes, una rabia fría, calculadora, una voluntad de descubrir toda la verdad y hacer algo al respecto. Ya no era la Sid ingenua que se había casado llena de sueños y expectativas. La traición estaba transformándome en alguien que no conocía, alguien capaz de planear, investigar y tomar decisiones que la antigua María Aparecida nunca habría tenido el valor de tomar. Y fue esa noche,
escuchando la respiración pesada de mi marido infiel a mi lado, cuando comencé a trazar un plan. Él pensaba que yo era solo una esposa sumisa, que cuidaba de la casa y no cuestionaba nada. Pero estaba a punto de descubrir de qué es capaz una mujer traicionada cuando decide reaccionar. El primer paso de mi plan fue muy simple: documentar todo. Compré una libreta pequeña de heces para notas, que escondí en el fondo del armario de la cocina, detrás de los frascos de especias. Todos los días anotaba los horarios en que Gerardo salía y llegaba, las excusas que daba, cualquier comportamiento extraño que notara. Parecía una tontería, pero mi madre siempre decía que las palabras vuelan, lo escrito permanece, y sabía que necesitaría pruebas concretas de lo que estaba ocurriendo. El lunes siguiente a mi descubrimiento, decidí poner a prueba mis sospechas. Cuando Gerardo dijo que trabajaría hasta tarde porque tenía un motor complicado que arreglar, sonreí dulcemente y respondí: «Está bien, amor, te dejaré la cena calentita». Pero en cuanto salió, me puse ropa discreta. Me até un pañuelo en la cabeza para disimular y caminé hasta el taller de mi suegro. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquiera podía oírlo. Me escondí detrás de un árbol en la plaza, desde donde tenía una vista clara del taller. Eran las 4:30 de la tarde, y lo que vi confirmó mis peores temores. El taller estaba cerrado, con el candado puesto en la puerta, y no había ningún movimiento. Gerardo me había mentido descaradamente. Regresé a casa con las piernas temblando, pero extrañamente aliviada. Al menos ahora tenía la certeza de que no estaba imaginando cosas. A la traición era real, y no era una esposa paranoica inventando problemas donde no los había. Cuando Gerardo llegó a las 9 de la noche, con olor a perfume femenino impregnado en la camisa, lo recibí con la sonrisa de siempre. Serví la cena recalentada y le pregunté por el motor complicado que había arreglado. Fue difícil. Sí, Diane, el motor estaba gripado. Tuve que desmontarlo todo. Mintió, mirándome directamente a los ojos mientras masticaba el pollo que yo había preparado con tanto cariño. En ese momento, sintiendo el amargo sabor de la mentira llenando el aire entre nosotros, algo se rompió definitivamente dentro de mí, y no era solo el dolor de la traición. Era la humillación de ser tratada como una idiota. En las semanas siguientes, mi rutina de investigación se intensificó. Aprendí a ser una esposa diferente, sonriente por fuera, pero atenta a cada detalle por dentro. Cuando Gerardo se duchaba, revisaba los bolsillos de su ropa sucia. Encontré entradas de cine, de películas que nunca vimos juntos, servilletas de restaurantes que nunca frecuentamos, y hasta un pintalabios pequeño, de esos que regalan, olvidado en el bolsillo de una camisa de vestir. El pintalabios era de un rosa claro, un color que nunca usé en mi vida. Lo sostuve entre los dedos, sintiendo su peso insignificante, pero que representaba el enorme peso de la traición. Era la prueba física de que otra mujer estaba en la vida de mi mujer, que usaba rosa claro y que probablemente no sabía que él estaba casado. Fue entonces cuando decidí que necesitaba ver a esa mujer con mis propios ojos. El jueves siguiente, me arreglé como Gerardo nunca me había visto. Pedí prestado a mi prima Rosaura un vestido azul marino que me hacía parecer más elegante. Me puse un pintalabios rojo, me recogí el pelo en un moño bajo. Me miré al espejo y apenas me reconocían, parecía una mujer diferente, más decidida, más fuerte. Le dije a Gerardo qué pasaría el día en casa de mi madre, ayudándola a hacer mermelada de melocotón. «Está bien, amor. Yo voy a tener un día ajetreado en el taller», respondió, dándome un beso distraído en la frente, sin siquiera levantar la vista del periódico que estaba leyendo. En lugar de ir a casa de mi madre, tomé un autobús a la ciudad vecina. Mi plan era simple: en quedarme cerca del hotel donde él había estado, el mismo de la factura que encontré, y esperar a ver si aparecía. Era un riesgo enorme, pero necesitaba saber quién era la otra, cómo era, si era más guapa que yo. El hotel estaba en una calle concurrida, en el centro de la ciudad. Me instalé en una cafetería al otro lado de la calle. Pedí un café con leche y fingí leer una revista, pero mis ojos no se apartaban de la entrada del hotel. Eran las 11:30 de la mañana cuando los vi llegar. Reconocí a Gerardo de lejos, incluso de espaldas, por su forma de caminar, con esos pasos largos y decididos. Pero cuando se giraron para entrar en el hotel, mi mundo se derrumbó por completo. La mujer que estaba con él era Cristina, la hija menor
del dueño de la farmacia. Una chica de 22 años a la que conocía desde pequeña, tenía el pelo rubio y rizado. Era delgada, delicada, con esa piel suave de quien aún no ha vivido mucho. Entraron en el hotel de la mano, como una pareja enamorada, y Gerardo la miraba del mismo modo que me miraba a mí durante el noviazgo, con esa ternura, esa pasión que hacía mucho tiempo había desaparecido de sus ojos cuando me miraba. Ella reía por algo que él le había dicho, echaba el pelo hacia atrás con un gesto coqueto, se colgaba de su brazo como una novia. Me quedé allí, paralizada, viendo a mi marido desaparecer por la puerta del hotel con otra mujer. Una mujer que podría ser mi hija, que era joven, guapa, llena de vida. Una mujer que seguramente no sabía cocinar como yo, no sabía cuidar una casa como yo, pero que tenía algo que yo había perdido en 3 años de matrimonio: la juventud, la novedad, el misterio. Regresé a casa como un zombi. El autobús traqueteaba por la carretera llena de baches, pero no sentía nada. Era como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi alma se hubiera quedado en esa cafetería, viendo a mi marido elegir a otra mujer. Cuando llegué a casa, a las 5 de la tarde, me miré en el espejo del baño y vi a una mujer de 25 años que parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Gerardo llegó a la hora de siempre, a las 6 en punto, silbando una canción que no conocía. Parecía más joven, más ligero, como si hubiera tomado un remedio para la felicidad. Me saludó con más cariño del que había mostrado en medio. Incluso elogió la cena, dijo que el sazón del pollo estaba perfecto. «Estás diferente hoy», comentó durante la cena, mirándome con curiosidad. «¿Hiciste algo en el pelo?» Tuve ganas de reír, pero me contuve. Había pasado toda la tarde con su amante y llegaba a casa notando que yo estaba diferente. La ironía de la situación era tan absurda que casi me provoca un ataque de nervios allí mismo, en la mesa. «No hice nada, Gerardo». «Debe ser tu impresión», respondí, cortando el pollo en trozos pequeños, intentando mantener las manos ocupadas para que no temblaran. Esa noche, después de que se durmió, me quedé horas despierta pensando en lo que había visto. Cristina era todo lo que yo ya no era en joven, sin responsabilidades, sin una casa que cuidar, sin un marido que complacer. Podía ser espontánea, impredecible, la aventura que Gerardo buscaba lejos de la rutina de nuestro matrimonio. Pero cuanto más lo pensaba, más crecía una rabia fría dentro de mí. No era solo rabia contra Gerardo, también era rabia contra mí, por haberme vuelto predecible, por haber aceptado sin cuestionar que mi única función en la vida era cuidar la casa y complacer a mi marido, por haber perdido mi identidad entre tantas ollas, tanta ropa para lavar, tantas cenas. A la mañana siguiente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a fingir más que no sabía nada. No iba a aceptar más sus mentiras con una sonrisa, pero tampoco iba a montar un escándalo, no iba a llorar, no iba a suplicarle que volviera conmigo. Tenía un plan mejor, un plan que haría que Gerardo pagara caro por cada mentira, por cada tarde en el hotel, por cada vez que llegó a casa oliendo a otra mujer. Comencé despacio, con pequeños cambios que él no notó al principio. Dejé de levantarme de madrugada para preparar su fiambrera. Cuando se quejó, respondí con naturalidad: «Anjay, perdona, amor, se me olvidó poner el despertador». Dejé de tener la cena lista en la mesa cuando llegaba del trabajo. «Hoy quise hacer algo más elaborado. Estará listo en un rato», decía, dejándolo esperar con hambre. Cambios pequeños, pero que comenzaron a molestarlo. Gerardo era un hombre de hábitos estrictos, le gustaba la rutina, la previsibilidad. Cuando las cosas empezaron a salirse de su control en casa, se irritó. «Sidi, ¿qué pasa? Últimamente estás raradillo en Marts». Cuando llegó a casa y encontró la mesa vacía, y a mí sentada en el salón viendo televisión. «Nada, Gerardo, en solo estoy cansada». «¿Sabes cómo es? Cuidar de la casa sola no es fácil», respondí sin apartar los ojos de la pantalla. Era la primera vez que admitía, aunque fuera indirectamente, que estaba insatisfecha con algo. Me miró con una expresión confusa, como si intentara entender que había cambiado, pero no dijo nada. Solo suspiró y se fue al dormitorio a cambiarse. En las semanas siguientes, intensifiqué mi estrategia.
Comencé a salir de casa sin avisar, dejando notaus vagaos, salí a resolver unas. Vuelvo por la noche. Dejé de preguntarle por su trabajo, por sus horarios, por dónde había estado. Cuando llegaba tarde con excusas elaboradas, solo asentía y decía entendí, sin mostrar interés en los detalles. El cambio más radical vino un jueves. Era el día que sabía que se encontraba con Cristina. En lugar de quedarme en casa limpiando y cocinando como siempre, me arreglé y salí a pasar el día en la ciudad. Visité tiendas, tomé un café en una cafetería que nunca había frecuentado, charlé con personas que no veía en años. Fue la primera vez en 3 años de matrimonio que salí de casa solo para divertirme, sin una obligación específica. Cuando regresé, a las 7 de la tarde, Gerardo estaba sentado en la cocina, con una expresión preocupada que nunca le había visto. ¿Dónde estabas, Sidi? Llegué a casa y no estabas, dijo, y por primera vez noté una nota de ansiedad en su voz. Salí a dar una vuelta. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Respondí, quitándome los zapatos y sirviéndome un vaso de agua fría. Ah, no, es que nunca sales así, sin avisar bien. Me preocupé, lo miré y sentí una extraña satisfacción. Gerardo estaba incómodo, el hombre que salía todos los días a encontrarse con su amante, que mentía descaradamente sobre dónde estaba, que llegaba a casa oliendo a otra mujer, estaba preocupado porque su esposa había pasado un día fuera. Gerardo, tú llegas tarde varias veces a la semana y nunca me quedas. ¿Salgo una vez y te preocupas? Dije, manteniendo la voz calmada pero dejando clara la ironía. No supo qué responder. Me miró como si estuviera viendo a una persona completamente diferente de la mujer con la que se había casado Anne, y realmente lo era. La Sidi Sumisawai predecible estaba desapareciendo, dando paso a una mujer que él no conocía. Una mujer que no iba a seguir aceptando ser tratada como un felpudo, pero sabía que eso era solo el comienzo. Había descubierto algo mucho más poderoso que las lágrimas o las discusiones y la incertidumbre. Gerardo estaba empezando a sentirse inseguro, y eso era exactamente donde quería que estuviera, porque pronto descubriría que dos podían jugar el mismo juego, y yo apenas estaba comenzando a mostrar de Era Copas. El enfrentamiento final ocurrió un viernes que nunca olvidaré. Era el 15 de septiembre. El día estaba caluroso y bochornoso, con esas nubes cargadas que anuncian tormenta. Había planeado todo al detalle durante semanas, esperando el momento perfecto para actuar. Y ese momento llegó cuando encontré en su cajón una segunda factura de hotel, esta vez con una fecha futura, el sábado siguiente. Mismo horario, mismo lugar. Durante todo ese viernes, actué como si nada hubiera cambiado. Preparé el desayuno de Gerardo. Le di un beso en la frente cuando salió a trabajar. Ordené la casa como siempre hacía, pero por dentro, mi corazón latía acelerado por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. A las 3 de la tarde, llamé a mi prima Rosaura y le pedí un favor que lo cambiaría todo. Rosaura, necesito que me acompañes a hacer algo muy importante mañana. No puedo explicarlo por teléfono, pero confía en mí. Por favor. Rosaura siempre había sido mi compañera inseparable desde pequeñas. Tenía 30 años, estaba separada desde hacía 2, trabajaba como dependiente en una tienda de ropa y no tenía pelos en la lengua para decir lo que pensaba. Cuando le conté toda la situación, sus ojos chispearon de rabia. Siri, ese miserable va a pagar caro por lo que te está haciendo. Cuenta conmigo para lo que necesites, dijo, golpeando el puño en la mesa de la cocina donde charlábamos. El plan era simple, pero devastador. El sábado, Rosaura y yo iríamos al hotel a la hora exacta en que ellos siempre se encontraban, pero no para montar un escándalo en la calle o llorar en la puerta de la habitación. Tenía algo mucho mejor en mente. El sábado amaneció nublado, con ese olor a lluvia que hace que todo se sienta pesado y eléctrico. Gerardo se levantó de buen humor, silbando en la ducha, arreglándose con más cuidado que de costumbre. Se puso la camisa azul clara que yo misma había planchado. Se echó el perfume que le habían regalado en Navidad. Se peinó con esmero. Se estaba preparando para encontrarse con su amante, y yo allí, sirviéndole el café con la sonrisa de siempre. Voy al taller a resolver unas cosas con papá, luego quizás pase por casa de José María a ver ese coche que quiere vender. Mintió, mirándome a los ojos mientras untaba mantequilla en el pan. Está bien, amor. Yo voy a pasar el día en casa de mi madre, ayudándola a hacer dulces para la fiesta de la iglesia.
Mentí también, sintiendo una extraña satisfacción al devolverle las mentiras que había recibido durante meses. A las 11 de la mañana, Rosaura y yo estábamos en la misma cafetería donde había visto a Gerardo y Cristina por primera vez. Mi prima estaba nerviosa, tamborileando los dedos en la mesa, pero yo estaba extrañamente tranquila. Era como si todos esos meses de dolor, de humillación, de mentiras tragadas, me hubieran preparado para ese momento. Allá vienen, susurré cuando vi a Gerardo y Cristina acercándose al hotel. Ella estaba aún más guapa que la primera vez que la vi, con un vestido amarillo que resaltaba su pelo rubio, riendo por algo que él le decía. Gerardo parecía 10 años más joven a su lado, con esa sonrisa que hacía tiempo no veía cuando me miraba. ¡Qué asco, Sidi! ¿Cómo tiene el valor de traicionarte con esa murmuró Rosaura, pero le hice un gesto para que se callara. Esperamos 15 minutos después de que entraron al hotel. Luego nos levantamos y caminamos con firmeza hacia la recepción. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió clara y firme cuando hablé con el recepcionista, un hombre de mediana edad con bigote canoso. Buenos días, soy María Aparecida Santos, esposa de Gerardo Santos, que acaba de entrar al hotel con una chica rubia. Me gustaría hablar con ellos, por favor. El hombre se quedó desconcertado, me miró, luego a Rosaura, sin saber qué hacer. Probablemente nunca había enfrentado una situación así. ¿De qué? Comenzó, pero lo interrumpí. Completamente segura. Están en una habitación. Lo sé porque encontré las facturas anteriores en el cajón de mi marido. No voy a montar un escándalo. Solo quiero hablar con ellos tras unos minutos de vacilación y una consulta rápida con el gerente. Nos dieron el número de la habitación. Subimos las escaleras despacio, Rosaura sosteniéndome del brazo para darme fuerza. Cuando llegamos a la puerta de la habitación 237, me detuve unos segundos, respiré hondo y golpeé 3 veces. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Luego escuché susurros dentro, pasos apresurados, el ruido de ropa siendo puesta rápidamente. Finalmente, la voz de Gerardo, tensa y nerviosa. ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Gerardo Sidi? Abre la puerta. Necesito hablar con ustedes dos. Lo que pasó en los segundos siguientes fue como ver una película en cámara lenta. La puerta se abrió lentamente y apareció el rostro de mi marido pálido como él. Papel. Los ojos abiertos de pánico. Detrás de él, Cristina intentaba esconderse, con el pelo despeinado y la ropa arrugada, los ojos llenos de lágrimas de vergüenza. Sidi, ¿puedo explicarlo?, comenzó Gerardo, pero levanté la mano para interrumpirlo. No necesitas explicar nada, Gerardo. Lo sé todo desde hace meses. Sé de los encuentros los jueves, los sábados, las mentiras sobre trabajar hasta tarde. No vine aquí para hacer un escándalo, sino para decirte algunas cosas que necesitas escuchar. Entré en la habitación. Seguida por Rosaura, Cristina estaba sentada en el borde de la cama, llorando en silencio, sin valor para mirarme a la cara. Gerardo se quedó de pie, apoyado contra la pared, como un animal acorralado. Primero, Cristina, dije, girándome hacia la chica, ¿sabías que está casado conmigo desde hace 3 años? ¿Sabías que tenemos una casa, una vida juntos, que llega a casa todos los días y cena en la mesa que preparo, duerme en la cama que arreglo? Ella negó con la cabeza, aún llorando. Anjo. Él dijo que estaban separándose, que era solo cuestión de tiempo. Miré a Gerardo con una mezcla de asco y desprecio que nunca pensé que sería capaz de sentir. Claro que dijo eso. Es lo que todos los hombres casados dicen a sus amantes. Y tú, Gerardo, me giré hacia él. Durante todos estos meses mintiéndome, llegando a casa oliendo a otra mujer, usando el dinero que ahorramos juntos para pagar hoteles. ¿Pensaste alguna vez en lo que esto me haría? Sidi, por favor, vámonos a casa a hablar. Intentó acercarse, pero retrocedí. No, vamos a hablar aquí mismo, delante de ella. Ya que ambos están involucrados en esta historia, mi voz salía más alta, más firme de lo que esperaba. Pensaste que era estúpida, Gerardo, que nunca lo descubriría. ¿Qué pasaría toda la vida aceptando tus mentiras, cuidando tu casa, lavando tu ropa impregnada del perfume de otra mujer? ¿No fue así? Sí, bien. No lo planeé. ¿Fue a más fuerte que yo?, dijo, pasándose las manos por el pelo, sudoroso y nervioso. ¿Más fuerte que tú? Reí, pero era una risa amarga, sin humor. ¿Sabes qué fue más fuerte que yo, Gerardo? Ver a mi marido elegir a una chica de 22 años en lugar de trabajar en nuestro matrimonio. ¿Sabes qué fue más fuerte? Tragarme tus mentiras todos los días,
preparar tu cena mientras estabas aquí con ella, fingir que creía tus excusas patéticas. San Cristina levantó la cabeza por primera vez y me miró a los ojos. Doña Cid, lo siento mucho, nunca quise que pasara así año. Me enamoré delante, enamoraste del hombre de otra mujer, Cristina. Eso tiene un nombre, y no es amoren. Es egoísmo. Mi voz temblaba ahora, no de un nervios, sino de una rabia que venía de muy dentro. ¿Y tú, Gerardo, sabes qué he decidido? Me miró con pánico en los ojos. He decidido que vas a tener que elegir ahora. Aquí, delante de ella, y de Rosaura señalé a mi prima, que estaba apoyada en la puerta como una testigo silenciosa. O terminas con ella ahora y vuelves a casa conmigo para intentar reconstruir nuestro matrimonio. O te quedas con ella y yo vuelvo a casa, recojo mis cosas y nunca más me ves. En la vida, en el silencio que siguió, fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, el llanto contenido de Cristina, la respiración pesada de Gerardo. Afuera comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia en la ventana. Yo, necesito pensar, murmuró Gerardo. No, cortallante, tuviste meses para pensar. Ahora decides. Quién, ahora Gerardo. Me miró, luego a Cristina, luego a mí otra vez, y en ese momento vi en su rostro algo que me dolió más que todas las traiciones juntas. Duda. Realmente estaba dudando entre mí, su esposa de 3 años, y una chica que conocía desde hacía pocos meses. Fue entonces cuando tomé mi segunda gran decisión. ¿Sabes qué, Gerardo? No necesitas elegir más en mí. Quité el anillo de matrimonio del dedo y lo sobre la mesita de noche del hotel. ¿Ya he elegido por los dos, Ansidi? No. Se desesperó, intentando sujetarme del brazo. Tranquilo, no voy a causar problemas. No contaré nada a la familia de ella. No haré un escándalo en el pueblo. Pero nuestro matrimonio terminó hoy, en esta habitación. En este momento, miré a Cristina, que me observaba con una expresión de asombro. Es tuyo. Quédate con él. Pero recuerda una cosa. Si traicionó a una esposa que lo cuidaba, por él, que nunca le dio motivos para quejarse, ¿qué crees que hará contigo cuando pase la novedad? Salí de la habitación, seguida por Rosaura, dejando a los dos allí, en silencio. Solo cuando llegamos a la calle mis piernas flaquearon. Rosaura me sostuvo, me abrazó fuerte, y por primera vez en meses, lloré. No de dolor, sino de alivio. El peso de todos esos meses de mentiras, de fingimiento, de humillación silenciosa, se había ido de mis hombros. Fuiste increíble, Sidi. Nunca vi a una mujer con tanta dignidad en una situación así, dijo Rosaura, acariciándome el pelo mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. Esa tarde regresé a casa. Gerardo llegó a las 10 de la noche, encontró sus maletas listas en el salón y a mí sentada en la cocina, tomando una infusión de manzanilla. Intentó hablar, explicar, prometer que terminaría todo con Cristina, pero ni siquiera levanté la vista de la taza. Sidi, por favor, te amo. Fue solo una locura, una fase. Ella no significa nada para mí, Gerardo, dije con calma. Si no significaba nada, ¿por qué arriesgaste nuestro matrimonio por ella? Why say me amabas? ¿Por qué me humillaste durante todos estos meses? Finalmente lo miré. Tus cosas están listas. La casa Ismaya estaba a nombre de mi familia antes del matrimonio. Puedes llevarte tu ropa y vivir donde quieras. Me miró como si no pudiera creer lo que oía. El hombre que me había controlado durante 3 años, que estaba seguro de que nunca tendría el valor de dejarlo, estaba viendo a su esposa sumisa transformarse en una mujer que no reconocía. ¿Y si no quiero irme? Entonces me voy yo. Pero de una forma u otra, este matrimonio terminó hoy. Tomó las maletas y salió por la puerta. Nunca volvió. Los primeros días sola fueron los más difíciles de mi vida. La casa que antes parecía pequeña, ahora se había convertido en un océano de silencio. Me despertaba por las mañanas y por unos segundos olvidaba que todo había cambiado, que ya no necesitaba preparar ese desayuno contundente, que no había fiambrera que hacer. El olor de la soledad tenía un aroma propio, a una mezcla de café frío y lágrimas secas en la almohada. Pero junto con el dolor comenzó a ocurrir algo extraordinario. Por primera vez en años podía tomar mis propias decisiones. Podía despertarme a la hora que quisiera, comer lo que me apeteciera, ver el programa de televisión que eligiera. Parece una tontería, pero para una mujer que
Durante 3 años había moldeado su vida entera a los gustos y horarios de otra persona. Esa libertad era a la vez aterradora y liberadora. La noticia de la separación se extendió por el pueblo como un incendio. En un lugar pequeño, donde todos conocen la vida de todos, un matrimonio que termina es tema de conversación durante semanas. La gente me miraba en la calle con esa mezcla de curiosidad y lástima que detestaba. Algunas vecinas venían a casa a tomar café y hacer preguntas, disfrazadas, queriendo saber los detalles íntimos de lo que ha pasado. Sí, Di, ¿estás bien, hija? Si necesitas algo, cuenta conmigo, decía doña Marina, la misma que me había alertado sobre las salidas misteriosas de Gerardo, pero veía en sus ojos esa sed de cotilleo, la curiosidad por saber si era cierto que había pillado a mi marido en un hotel con la hija del farmacéutico. Aprendí a responder siempre lo mismo: Ann, estoy bien, gracias. A veces las cosas no funcionan. Why, easy mejor Q. Cada uno siga su camino, simple, directo, sin dar pie a especulaciones. No era asunto de nadie los detalles de mi vida privada. Gerardo intentó volver 3 veces en los primeros 2 meses. La primera vez apareció un domingo por la tarde, cuando estaba en el patio regando las plantas. Traía flores en rosas rojas que debía haber comprado en la floristería de la esquina, porque aún tenía la etiqueta del precio pegada al papel. Sí, Di, me equivoqué mucho, pero fue solo una phase, una locura. Tú eres la mujer de mi vida. Siempre lo fuiste, dijo, con los ojos rojos, la barba sin afeitar. Parecía haber adelgazado, llevaba la ropa arrugada, sin ese cuidado que siempre había tenido con su apariencia. Miré las flores, a ese hombre que alguna vez lo había sido todo en mi vida, y no sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni ganas de volver. Era como mirar a un desconocido. Gerardo, lo que hiciste no fue una fase, fue una elección. Elegiste mentirme todos los días. Durante meses elegiste humillarme, tratarme como idiota. Y yo elegí no aceptar más eso, respondí, continuando con el riego de las plantas, como si no estuviera allí. Pero terminé con ella. Ya no estoy con Cristina. Terminaste porque te descubrieron, no porque quisiste. Y aunque hubieras terminado por voluntad propia, eso no borra los meses de traición. Amparé de regar y lo miré. Gerardo, destruiste algo que no se puede reparar. La confianza no es como un plato roto que lo pegas y queda como nuevo. Una vez rota, siempre llevará las marcas. An intentó insistir, pero entré en casa y cerré la puerta. Me quedé apoyada al otro lado, escuchándolo llamar mi nombre durante unos minutos antes de que se fuera. La segunda vez fue más dramática. Apareció una noche de lluvia, completamente empapado, golpeando la puerta como un desespero. Sidi, abre, por favor. Necesito hablar contigo. Abrí la puerta y lo encontré en un estado lamentable. Estaba claramente borracho, tambaleándose, con los ojos vidriosos. Era la primera vez que veía a Gerardo así. Nunca había sido de beber en exceso. Mira lo que me has hecho, dijo, señalándose a sí mismo. Mira cómo estoy. No puedo trabajar bien, no duermo, no como. Vivo en una habitación en la parte trasera del taller de mi padre, como un fracasado en Gerardo. Lo que te pasó es consecuencia de tus propias elecciones. Yo no hice nada más que valorarme, respondí, pero lo dejé entrar porque la lluvia era fuerte. Y, a pesar de todo, no podía dejarlo empapado en la puerta. Preparé un café fuerte y lo puse delante de él. Gerardo bebió despacio, con las manos temblando. Y por primera vez desde que nos conocíamos, lloró frente a mí. No era un llanto de arrepentimiento sincero, era un llanto de autocompasión, de alguien que sentía las consecuencias de sus propios actos. Sidi, dame otra oportunidad. Seré el marido que siempre merece. Te llevaré de viaje, te daré todo lo que quieras, Gerardo. No lo entiendes, dije, sentándome frente a él. No se trata de que seas un mejor marido. Es que ya no quiero ser tu esposa. En estos meses sola me rí en contra. Descubrí que puedo ser feliz sin depender de nadie, sin tener que moldear mi vida a los deseos de otra persona. Miró como si hablara en otro idioma. Para un hombre que siempre me había conocido sumisa y dependiente, esta nueva sí, era incomprensible. Cuando la lluvia cesó, se fue sin insistir más, pero sabía que volvería. La tercera y última vez fue 3 meses después de la separación. Esta vez llegó acompañado de mi suegra, doña Sebastiana, una señora de 60 años, que siempre me había tratado bien. Era una estrategia inteligente. Sabía que yo le tenía cariño a su madre
y que sería más difícil ser dura con ella presente. Hija, dijo doña Sebastiana al entrar, abrazándome fuerte, ¿qué es eso de que se separen? El matrimonio es algo serio, no un juego que se deshace a la primera dificultad. Expliqué, con calma y respeto, toda la situación. Le conté sobre las traiciones, las mentiras, los meses de humillación que había soportado. Vi su rostro cambiar mientras hablaba, la expresión de quien descubría un lado de su hijo que no conocía. Gerardo se giró hacia él, con la voz cargada de decepción. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Sidi? A una mujer que siempre te respetó, que te cuidó como a un rey, mamá. Ya dije que fue un error, pero ella no quiere ni hablar de la posibilidad de volver, respondió Gerardo, como un niño regañado. Doña Sebastiana, dije, tomándole las manos, usted crió a su hijo para que fuera un hombre honesto, pero la honestidad no es solo no robar o no matar. También es respetar a la mujer con la que te casaste, no mentirle, no traicionar su confianza. Gerardo rompió eso, y yo no puedo confiar en él nunca más. En la conversación duró 2 horas. Doña Sebastiana intentó convencerme de que todos los hombres cometen errores alguna vez, que lo importante era el arrepentimiento, que el amor puede superar cualquier cosa. Eran argumentos de una generación donde las mujeres fueron enseñadas a soportarlo todo en nombre de la familia, del matrimonio, de la estabilidad, pero yo ya no era así. Diane, los meses sola, me habían mostrado que podía ser completa, sin necesitar ser la mitad de alguien. Entiendo lo que dice, respondí con cariño, pero he aprendido que el amor no es solo soportar, perdonar. Aceptar en el amor también es respetar, valorar, ser honesto. Y eso Gerardo no me lo dio, aun cuando se fueron. Doña Sebastiana me abrazó en la puerta y susurró en mi oído. Tienes razón, hija. Yo soy de otra época, pero tú tienes razón. Gerardo nunca más intentó volver. Con el paso de los meses, mi vida fue ganando una rutina nueva, más ligera, más mía. Comencé a trabajar como empleada doméstica para algunas familias del pueblo. No era por necesidad económica, la casita era mía y tenía algunos ahorros, sino porque necesitaba salir de casa, relacionarme con gente, sentirme útil de una manera diferente. Descubrí que tenía habilidad para organizar casas, que a las señoras les gustaba mi trabajo, que podía ganar mi propio dinero. Por primera vez en la vida, abrí una cuenta bancaria a mi nombre, donde depositaba cada céntimo que ganaba. La sensación de independencia económica era embriagadora. Poco a poco, retomé amistades que había descuidado durante el matrimonio. Empecé a salir con amigas a tomar café en la plaza los domingos. Fui al cine con Rosaura. Visité a parientes que no veía en años. Redescubrí que era una persona interesante, que tenía opiniones propias, que podía hacer reír a otros con mis historias. Un año después de la separación, me crucé con Gerardo en la calle principal del pueblo. Estaba diferente, más delgado, el pelo desaliñado, la ropa sin el cuidado de antes. Me saludó con un gesto tímido y respondí con educación. No sentí rabia, ni dolor, ni nostalgia, solo una leve melancolía, como cuando pasas por delante de la casa donde viviste de niña y recuerdas tiempos que no volverán. Supe después, por comentarios que me llegaron, que él y Cristina intentaron mantener la relación unos meses, pero no funcionó. Ella era demasiado joven, soñaba con otras cosas, y él era un hombre recién separado, cargando culpas y resentimiento. Lo que parecía una pasión ardiente en el escondite del hotel no resistió la luz del día, las responsabilidades reales, las presiones de una relación asumida. Cristina se mudó a Madrid, donde estudió enfermería. Gerardo se quedó en el pueblo, trabajando en el taller de su padre, viviendo solo en un apartamento pequeño. Algunas personas me contaban que preguntaba por mí de vez en cuando, que decía que había cometido el mayor error de su vida. Pero esas noticias me llegaban como ecos lejanos de una vida que ya no me pertenecía. 2 años después de la separación, ocurrió algo extraordinario. En una de las casas donde trabajaba, conocí a doña Elena, una viuda de 70 años que había sido maestra de primaria toda su vida. Vivía sola en una casa grande llena de libros, y por las tardes, después de terminar la limpieza, solíamos charlar tomando T&C, me dijo un día. ¿Has pensado en estudiar? ¿Terminar el instituto? ¿Tal vez hacer un curso? La pregunta me tomó por sorpresa. Había dejado de estudiar a los 16 años para casarme, nunca había considerado
volver a las aulas. Doña Elena, creo que ya se me pasó la edad para eso. Tengo 28 años, tonterías, respondió con energía. La edad es solo un número. El conocimiento es algo que nadie te puede quitar. ¿Y tú tienes una mente curiosa? ¿Haces preguntas inteligentes, sobre todo Ana? Así fue como, a los 28 años, volví a estudiar. Empecé con un curso nocturno en el Instituto Municipal. El primer día estaba nerviosa como una niña, sentada en un pupitre incómodo, rodeada de personas de todas las edades que, como yo, habían decidido darse otra oportunidad con los estudios. Era difícil compaginar el trabajo durante el día con las clases por la noche. Pero cada página que leía, cada ejercicio de matemáticas que resolvía, cada redacción que escribía me daba una sensación de logro que nunca había experimentado. Estaba construyendo algo que era solo mío, invirtiendo en una persona, yo misma, que había quedado olvidada durante años. Donna Alina se convirtió en mi tutora extraoficial. Me prestaba libros, me ayudaba con las materias más difíciles, me hablaba de autores e ideas que nunca había conocido. Fue ella quien me presentó la poesía, el teatro, la filosofía. Descubrí que me gustaba leer, que tenía opiniones sobre los libros, que podía discutir ideas complejas. Tienes inteligencia para llegar mucho más lejos de lo que imaginas, Sidi, me decía siempre. No te limites a lo que los demás esperan de ti. Sueña en grande. Terminé el instituto a los 30 años, como primera de la clase. El día de la graduación, miré a la pequeña audiencia, mi familia, doña Elena, algunas amigas, y sentí que había conquistado algo mucho mayor que un diploma. Me había conquistado a mí misma. Hoy, a los 45 años, soy una mujer completamente diferente de aquella Siri que se casó a los 18 años, llena de sueños románticos. Estudié pedagogía. Trabajo como profesora en el mismo instituto donde terminé mis estudios, tengo una vida social activa, viajo siempre que puedo. Nunca volví a casarme, aunque he tenido algunas relaciones a lo largo de los años. No por rencor o miedo, sino porque aprendí que es mejor estar sola y feliz que acompañada e infeliz. Aprendí que una mujer no necesita un hombre para sentirse completa, que el amor propio es el cimiento de cualquier felicidad verdadera. De vez en cuando doy clases a mis alumnos, miro a las adolescentes y veo en sus ojos los mismos sueños románticos que yo tuve un día. Y siempre aprovecho para decirles, chicas, soñad con el amor, pero nunca olvidéis soñar con vosotras mismas también, porque, al final, la única persona que estará con vosotras toda la vida sois vosotras mismas. En la historia que comencé a contar hace tanto tiempo, sobre una mujer de 61 años que transformó su vida, pero también sobre todas las mujeres que alguna vez se perdieron en relaciones abusivas, en matrimonios en vidas que no eran suyas. Era sobre la posibilidad de empezar de nuevo, de reinventarse, de encontrar la felicidad dentro de una misma. Cuando miro hacia atrás, no siento rabia hacia Gerardo, ni hacia Cristina, ni hacia las circunstancias que me llevaron a esa tarde en el hotel. En realidad, siento gratitud, porque fue a través de ese dolor, de esa traición, de esa humillación, que descubrí quién era realmente bajo todos los roles que había interpretado a hija obediente, esposa, dedicada, ama de casa perfecta. Payo, Tadú, eso. Había una mujer fuerte, inteligente, capaz de sostenerse sola, de tomar sus propias decisiones, de ser feliz por su cuenta, una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Si has llegado hasta aquí en mi historia, si te has identificado con alguna parte de ella, te dejo un mensaje: nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para elegir la felicidad, nunca es tarde para descubrir quién eres realmente, cuando te quitas todas las máscaras que el mundo te obliga a llevar. La vida comienza cuando decides que mereces algo mejor, y todos lo merecemos.